bienvenidos al canal de Massive Warfare de Jopo. Y no, esto no es un vídeo sobre la fuerza ni sobre los Jedi, pero sí, bueno, sí, de la fuerza sí, pero de los vehículos de Massive Warfare. Y bueno, para explicaros qué es la fuerza de los vehículos, que ya lo veis muchas veces en la estadística, la fuerza total, o cuando ponéis los 3 vehículos distintos en el garaje, pues se ve la fuerza que ponen debajo siempre. Entonces, primero quiero explicar cómo funciona un poco la dificultad del juego. La dificultad del juego tiene como un algoritmo de 4 o 5 partidas, donde la primera puede ser nivel muy fácil, te van a salir vehículos de nivel muy fácil. La segunda partida van a ser vehículos de medianamente fácil, la tercera normal, la cuarta difícil y la quinta muy difícil, y eso es un ciclo que se va repitiendo constantemente. Tú puedes entrar en el momento que esté la partida número 3 o la partida número 4. Son 4, 5, 6, no lo sé exactamente porque no lo sé, pero sé que más o menos funciona así. Es como los ciclos de los eventos que cuando se acaban se van repitiendo: dominación, piñata, lo de la gasolina y todo eso. Entonces, entendiendo esto, pues existe unos rangos de fuerza, no los rangos de grado de vehículo que hay desde grado 1 hasta grado 8. Hay rangos de fuerza en los que, por ejemplo, de 1000 a 2000, por poner un ejemplo, no es que sea un grado, no es que sea, pues a lo mejor de 1000 a 2000 vas a entrar en el ciclo de ese rango, en el ciclo de dificultad de esas 5 partidas de ese rango. De 2000 a 3000 pues entras en otro ciclo. Luego de 3000 a 4000 y así, hasta que se llegue pues al vehículo que más fuerza se puede conseguir, que supongo que será el depredador, todo al máximo nivel. Pues esto es un poquito cómo funciona la dificultad de los vehículos. Luego, ¿cómo tenemos que configurar nosotros los vehículos? Claro, nosotros podemos tener un vehículo de grado 4 y ponerle la fuerza más o menos equivalente de un grado 3, incluso de un grado 2, tener un vehículo de un grado 6 y ponerle la fuerza de un grado 4. Pues esto es el truquito que se suele hacer para configurar los vehículos cuando se quiere hacer muchas muertes. Por ejemplo, porque así puedes coger un vehículo de un grado superior y ponerlo en la fuerza de un grado inferior, y a lo mejor tienes el margen de subirle más potencia de daño o más suministro, o quieres más armadura, o ese es el truquito. Pero todo depende de cómo juegues tú y a qué juegues tú. Si juegas mucho a supervivencia, pues se juega de una manera. Si juegas a combate a muerte, pues se puede configurar combate a muerte y partida en equipo, es casi la misma fuerza y supervivencia. Lo que varía es un poco la habilidad que le pongas y también las pinturas. O sea, no es el mismo rango de fuerza cuando pones pintura que cuando no pones pintura. El rango varía. Y hay que tener muy en cuenta, como las pinturas no siempre le ponen la misma, a veces le pones una de 35 de ataque y más adelante le pones 75 de ataque porque te ha salido esa gratis o lo que sea, pues tienes que tenerlo muy en cuenta eso, qué pintura normalmente vas a poner. Si tú, por ejemplo, tienes un vehículo de grado 2 que te salen muy baratas las pinturas de 85 de oro, o sea, la de 85 de daño te salen más baratas la de un grado 2 que la de un grado 4 o la de un grado 8 de vehículo, y no tienes más grados más altos, pues te van a salir baratas esas pinturas y vas a jugar con pinturas de 85 de daño, pues la fuerza es distinta que si vas a jugar con un vehículo de grado 2 pero con pintura de 35 de daño. Varía. Y también con las de disparo ocurre lo mismo, con las de pinturas de disparo. Si juegas con pinturas más altas de disparo, ¿por qué? Porque cuando pones una pintura te aumenta la fuerza y te cambia el rango. Y todo esto hay una manera y unos trucos, por decirlo de alguna manera, para configurar los vehículos según lo que vayas a jugar y con qué pintura vayas a poner. Pero no lo vamos a hacer en este vídeo, porque este vídeo, digamos, era un poquito la presentación de la dificultad, y lo haremos en una segunda parte de vídeo
pero cuando se alcance los 50 suscriptores, porque va a ser el primer vídeo de una serie de 4 o 5 vídeos de tutoriales especiales. Y este va a ser el primero, que va a ser el más flojito, el de la fuerza, que mucha gente no sabe qué fuerza hay que poner en su vehículo, cómo configurarlo. Pues será el siguiente vídeo cuando se alcance los 50 suscriptores. Será el primero de los 5 o 6 vídeos que voy a hacer especiales, que lo iré desbloqueando, se irán desbloqueando según los suscriptores que tengamos. Y en comparación del primer vídeo al vídeo número 6 de tutorial que haré de estos especiales de vídeos, no tiene nada que ver, o sea, van a ser muy distintos y son una pasada. Son vídeos que no los veis en ningún sitio y son cosas que ayudarían mucho a cualquier jugador de este juego. Pues ya lo sabéis, suscribiros al canal, a ver si llegamos a 50 pronto, darle un like y hasta el próximo vídeo.